Hola, bienvenidos a Psicometría 1. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y en particular a nuestra cátedra de Psicometría 1 en lo que respecta al núcleo temático 1. Mi nombre es Osval Carvajal. Bienvenidos nuevamente. Una breve introducción sobre mi persona. Soy ingeniero industrial, mención producción en sistemas. Soy magíster en administración de empresas, mención finanzas. Magíster sesentiaro en investigación de operaciones. Tengo el programa avanzado de gerencia PAC 54. Licenciado en psicología y profesor universitario en la Universidad Católica Andrés Bello y en nuestra alma mater en este momento, la Universidad Bicentenaria de Aragua. En el presente video vamos a hablar sobre el plan de evaluación del presente curso, la bibliografía que se recomienda para el mismo. Hablaremos a modo introductorio sobre la unidad temática 1, que es la psicometría, que es netamente de corte teórico, y desarrollaremos nuestra actividad sumativa número 1. El plan de evaluación del curso ya lo tienen dentro del sistema. Estamos en la semana 1 desarrollando la actividad síncrona número 1. Y en la semana 4 deben entregar lo que corresponde a la sumativa número 1, que es un informe de investigación cuyo instrumento de evaluación es una rúbrica, vale el 25% de la nota, y buscaremos analizar los conceptos y características fundamentales de la ciencia psicométrica y los fundamentos históricos de las pruebas psicológicas. Luego, en la semana 5 desarrollaremos nuestra actividad síncrona número 2. En ella deberán entregar en la semana siguiente, la semana 6 la sumativa 2, que es de ejercicios prácticos. Nuevamente se corrige a través de una rúbrica, vale el 25% de la nota. Y estudiaremos las principales propiedades de los test psicológicos a través de los fundamentos de la psicometría. Luego, en la semana 7 tenemos nuestra actividad síncrona número 3 y en la semana 8 nuestra sumativa 3, que también es de otro corte de ejercicios prácticos, que se corregirá también con una rúbrica, vale el 25% de la nota, y se buscará analizar la calidad técnica de los test psicológicos, escalas y cuestionarios, tomando como base los cálculos referidos a la confiabilidad de validez. Por último, como actividad síncrona número 4, en la semana 9, tendremos que entregar nuestra última sumativa, que es la sumativa número 4, en la semana 10, también de ejercicios prácticos, se corrige a través de una rúbrica, vale el 25% de la nota, y buscaremos analizar la calidad técnica de los test psicológicos, escalas y cuestionarios, tomando como base los cálculos referidos a la confiabilidad y la validez. Como observan, en la semana 8 y en la semana 10, lo que es la unidad de competencia es lo mismo. Y es que en el desarrollo del pensum de psicometría 1, tenemos realmente tres núcleos temáticos, núcleo temático 1, 2 y 3. Sin embargo, a efectos prácticos, el núcleo temático 3 se divide en dos, digamos, temas. Uno que analizamos en la semana 8 y otro que analizamos en la semana 10. Son temas diferentes, se evalúan diferentes y entre la sumativa 3 y 4, pero el núcleo temático es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, no es que sea un error, sino que es el mismo temario con temas diferentes en cada uno de esos segmentos. Luego, en la semana 10 y 11, haremos nuestra solicitud de prueba remedial en aquellos casos que así lo requieran. La semana 12, para aquellos, repito, que cumplan con los requisitos de la coordinación, se aplicará la evaluación remedial y por último se entregarán las notas del final de periodo. Esto es nuestro plan de evaluación de curso. La bibliografía recomendada la tienen acá, pero la tienen también en su sistema. Más, sin embargo, me interesa que me escuchen un poco y me voy a detener acá un momento. No es válido, no utilicen, no me muestren, por favor, bibliografía que contenga Wikipedia, Econopedia o cualquier de estas páginas genéricas de información. No utilizan inteligencia artificial, lo detecto fácilmente. Y no me utilicen blogs personales para la redacción de sus trabajos. ¿Por qué indico lo anterior? Econopedia, Wikipedia o cualquier página genérica, cualquier blog personal o cualquier programa de inteligencia artificial me sirven para entender un tema en un momento determinado, pero no son fuentes confiables desde el punto de vista universitario
que me permitan mostrar o desarrollar un tema cualquiera. ¿Por qué no son fuentes confiables? Porque estas son fuentes que alimentan, se alimentan de varias bases de datos, de información. Muchos blogs son blogs personales. Son estudiantes que, al igual que ustedes, desarrollan ahora un blog y empiezan a hablar de un tema y no necesariamente son profesionales del área y no necesariamente el contenido está bien, no está validado. Igualmente pasa con el Wikipedia y Wikipedia. En fuente de información valiosa sí, pero no está validada. Entonces me permite introducir un tema y ver de qué trata para luego acudir a fuentes del área de la psicología y del área específicamente de la psicometría, que hay a toneladas en las redes, y trabajar sobre ello. Aquí tienen una serie de libros que pueden buscar por las redes, más lo que puedan conseguir adicionalmente. Entonces, por favor, no, ni siquiera se les ocurra por un tema de que me van a dar las 12 de la noche el último día y se me ocurra a mí utilizar un programa de inteligencia artificial y hacer el trabajo. Miren, lo detecto, repito, muy fácilmente. Al igual que se coloca la información muy fácil, yo lo detecto muy fácil. Dicho esto, hablemos entonces de que nuestra unidad temática uno, que repito, habla sobre la psicometría, buscaremos analizar los conceptos y características fundamentales de la ciencia psicométrica y los fundamentos históricos de las pruebas psicológicas. Para ello, el núcleo temático habla sobre lo que es la psicometría, su definición, desarrollo histórico, objeto, importancia y campo de aplicación, y habla sobre las dos teorías básicas de la psicometría, que es la teoría clásica de los TEPS y la teoría de respuesta al aire. Estos temas son de corte teórico, repito, nos van a permitir introducir la materia y básicamente parte del conocimiento de los mismos es el trabajo que ustedes deben desarrollar. Ahora, ¿de qué trata la psicometría como tal? Psicometría es un término más extendido y general para hacer referencia a lo que se conoce como medición psicológica y que busca simplemente dar una explicación, una respuesta a elementos del comportamiento humano y sobre todo a cómo medir el comportamiento humano. El objetivo principal de la psicometría entonces es buscar soluciones a cualquier proceso que describe ese comportamiento humano o que involucre a los denominados procesos de la investigación psicológica. Según Torres, es una rama de la psicología que desarrolla y estudia las propiedades de las pruebas psicológicas o test para medir las variables psicológicas con la mayor precisión. Se dice que se ocupa de todas las medidas en el campo psicológico, habiendo desarrollado a través de dos ramas principales, los métodos psicofísicos y la teoría de los test. Me quedo entonces con la definición de Torres que me dice algo acá. Me dice que desarrolla y estudia propiedades de algo denominado pruebas o test psicológicos. Entonces, tenemos un campo dentro de la psicología que de alguna forma utiliza una herramienta denominada test o pruebas psicológicas para determinar y medir comportamiento humano. Vaya problema en el cual nos estamos metiendo. Castillero expresa que la psicometría emplea el cálculo estadístico y el análisis de resultados con el fin de poder adquirir información respecto a un constructo determinado que habla sobre algún aspecto psicológico a través de un elemento de medición que previamente ha creado. Entonces, ya tenemos un constructo, un elemento psicológico que queremos estudiar y que ese elemento que vamos a estudiar, por ejemplo, depresión, por ejemplo, estrés, entre múltiples variables que conocemos en el área de la psicología, lo vamos a estudiar empleando la estadística y el análisis de esos resultados para explicar esos comportamientos humanos en un momento determinado. Entonces ya la psicometría tengo una herramienta llamada test psicológico que a través de análisis estadístico me permite estudiar ese y medir ese comportamiento humano. Entonces, el objeto de la psicometría es medir esos aspectos psicológicos de una persona de modo que se le pueda asignar un número o una característica a ese evento concreto. Y básicamente esto lo hago con qué objetivo? Con el objetivo de poder comparar con otros elementos y tratar de lograr de alguna forma una escala de medición que me permita indicar si el constructo que estoy estudiando en un momento determinado posee un grado bajo, leve, alto, por decir algunos ejemplos en particular, del mismo. Por ejemplo,
Cuando estudiamos depresión, yo puedo tener un estado de no depresión, un estado de depresión débil o leve, una depresión moderada y una depresión fuerte. Ahora, ¿qué es el límite entre fuerte, moderada, moderado, débil y débil o no depresión? Eh, Eso es parte de lo que hay que medir. Y si yo aplico un test psicológico y quiero medir a mi paciente en un momento determinado cuál es el grado de depresión, determinar en qué escala está cayendo en un momento determinado. Eso es parte de lo que estudiamos en la psicometría. La importancia de la psicometría es relevante ya que estos métodos nos permiten inferir sobre capacidades, actitudes, personalidad y características que nuestro paciente tiene en un momento determinado. Y con ello vamos a buscar lograr lo que conoceremos como validez y confiabilidad de esa medida, de tal forma de dar por sentado que el resultado que estamos teniendo mide lo que realmente queremos medir. La psicometría para nosotros los psicólogos es una materia fundamental y eso es parte de lo que quiero que deseo, aspiro y deseo que aprendamos en el presente periodo. La psicometría es una materia básica para nosotros los psicólogos en el análisis de un paciente, porque a través de pruebas psicológicas podemos confirmar un, un veredicto, un momento determinado de una posible enfermedad mental y con ello validar qué grado o comparado con un modelo determinado que se haya utilizado, nuestro paciente posee un momento determinado. Es una materia que vamos a utilizar a todo lo largo de nuestra vida como psicólogos en diferentes ámbitos y que, repito, se vuelve un elemento fundamental para nuestro desarrollo como profesionales. Los beneficios de aplicar la psicometría, bueno, permite la medición de los aspectos psicológicos de las personas, tales como conocimiento, capacidades, habilidades, actitudes y personalidad. Y estos rasgos me permite compararlos con un perfil deseado, sobre todo si estamos hablando del campo laboral. Y también posee aplicaciones en otros campos como la psicología clínica, la orientación educativa, la selección de personal, la psicología forense o la psicología de deporte. Reitero, es un temario más de corte teórico y que básicamente vamos a explorar no a través de este video, sino a través de la investigación que ustedes desarrollen. Esto lo vamos a hacer a través de nuestra actividad sumativa número uno, que es un informe de investigación. Es un informe en el cual ustedes deben fundamentar sus argumentos a través de citas textuales de acuerdo con el manual de pregrado de la UBA y que deben ser reflejadas en las referencias al final del trabajo. Este informe debe estar basado en un análisis de lo que es la psicometría y su ámbito de acción, tomando en consideración algunos elementos que estoy solicitando. Por ejemplo, tengo una serie de elementos que debe tener ese informe de investigación. Primero, debe elaborar una tabla comparativa que contenga la definición de la psicometría a través de un mínimo de 6 conceptos de autores reconocidos indicando su autor, junto con los aspectos comunes y aspectos no comunes entre los conceptos mostrados. Entonces usted elabora una tabla, coloca 6 conceptos con sus respectivos autores de lo que es la psicometría y esos 6 conceptos después usted los interpreta y va a indicar cuáles son los aspectos comunes y no comunes de esos conceptos que usted analizó o consiguió. Luego va a comparar el objeto de la psicología con el de la psicometría, que tienen de común, que tienen de diferente. Desarrolla una línea de tiempo de la historia de la psicometría de los últimos 40 años. Esto lo puede hacer a través de forma gráfica o simplemente de texto, indicando el año y qué elemento importante tiene ese espacio de tiempo en un momento determinado. De los últimos 40 años, por favor. Importancia de aplicaciones de la psicometría en la psicología clínica. Indicar qué es un test psicológico y cuáles son sus características. Indicar la fundación teórica para el diseño y elaboración de test psicológicos. Va a realizar una tabla comparativa entre lo que es la teoría clásica de los test psicológicos, la respuesta y la teoría de respuestas al ítem, indicando en qué consiste, aplicación y principales autores. Debe desarrollar una comparativa entre los conceptos de dimensión, indicadores y ítem reactivos. Y va a investigar en la elaboración de un cuadro de operacionalización de variables, en lo cual indica cuál es el especialista o el autor del cuadro. Para este punto en particular, les recomiendo
busquen tesis, ¿ok? En las tesis, normalmente los estudiantes operacionalizan variables. Esto tiene dos partes. En un momento determinado, te van a decir que debe contener un cuadro de operacionalización de variables psicológicas, que son los mismos cuadros de operacionalización de variables que se utilizan en metodología, pero que en este caso nosotros lo vamos a aplicar al campo de la psicología. Y copiar modelo, aquí no se busca desarrollarlo, algunos estudiantes lo desarrollan en modo propio una vez que lo entienden, no es obligatorio, pero sí copiar un modelo que tenga justamente ese marco teórico que consiguieron sobre lo que es la operacionalización de variables, con un ejemplo de algún autor que lo haya estampado en algún trabajo. Y por último, van a mostrar la reflexión del aprendizaje. Aquí me detengo otra vez. Es muy común que los estudiantes confundan lo que es reflexión con lo que es conclusiones. La reflexión se describe en primera persona, en el yo, y describe las experiencias personales obtenidas a lo largo del trabajo. Yo, en la investigación que desarrollé, entendí que era la teoría del test y profundicé en las diferencias con la teoría del ítem. Yo, a su vez, en la investigación que desarrollé, comprendí y manejé el término tal. Yo en la investigación, me explico, siempre en primera persona. Cuando hablamos de las conclusiones, se escriben en tercera persona y reflejan los resultados macro obtenidos en la investigación realizada. En el presente trabajo, por ejemplo, estudiamos la diferencia entre la teoría del Einstein y la teoría de los test psicológicos, por ejemplo. En tercera persona es de amplitud. En cambio, en el, en la reflexión lo hablamos en términos de primera persona. Los temas resaltados en verde son los títulos que deben aparecer en el informe. Recuerde utilizar las normas UVA para las citas, referencias. Debe hacer una lectura de la guía de estudio número 2 y aquí lo que ven es una serie de recomendaciones de páginas web que pueden ahondar para su investigación. Todas ellas tienen información que en un momento les recomiendo que las revisen. Son videos cortos, normalmente de YouTube, pero que les permiten entender más el marco teórico que estamos hablando. En ningún caso se acepta el link de trabajo, entonces no me vayan a colocar, por favor, vean el link tal cosa, no, todo debe estar indicado en su trabajo. Ya lo dije, lo refuerzo. En cuanto a las referencias bibliográficas, se deben utilizar fuentes confiables de investigación del área de psicología, páginas web genéricas como Wikipedia, Econopedia, blog personales o páginas generales de información y similares. Y las fuentes de investigación con inteligencia artificial no son fuentes confirmadas o veraces para estudios formales, son fuentes informáticas de recopilación de información, por lo tanto no pueden ser utilizadas como fuentes de investigación o capturas de información para este trabajo. Debe escribir las fuentes investigadas según las normas APA. Yo les di anteriormente el link y está en su página en el sistema, el link de las normas APA. En la parte de foro, yo les coloqué un mensaje de aclaratorio sobre los trabajos de psicometría. Les recomiendo que lo lean allí, por favor. Allá doy un poquito más de detalle. Los resultados se comunicarán en un documento Word que debe contener una portada institucional, no una portada personalizada, por favor, portada institucional. Debe tener una introducción de una cuartilla o página, no de un párrafo, una cuartilla o página. Desarrollo de 10 páginas mínimo, conclusiones en una página mínimo, referencias siguiendo las normas UBA y letra área interlineado 1.5. No me pongan letra 14, letra 8, interlineado de 3. No me pongan entre párrafo y párrafo un espacio interlineado. Es así, no se trabaja en un informe técnico, es rellenando con espacios vacíos. Los criterios de evaluación, tenemos 6 puntos que valen 15 puntos cada uno que se describen en la rúbrica que está colocada en el sistema, en el cual se evalúa si sigue instrucciones, organización coherente de la información, calidad de la información, relevancia del conocimiento psicológico generado, reflexión sobre el aprendizaje, aplicación de normas de trabajo de grado y pregrado. Y la puntualidad de entrega vale 10 puntos. Si usted desarrolla su trabajo desde la fecha de inicio, que es el 26 de mayo, hasta el 1 de junio a la medianoche, entrega su trabajo en ese periodo, se corrige sobre 100 puntos. Si entrega entre el 1 6 y el 3 6, que es el plazo extendido límite, se corrige sobre 90 puntos. Espero que quede bien claro esto. El semestre pasado tuve un estudiante que reclamó que había perdido puntos, pero está indicado en la rúbrica y lo estoy explicando en este momento. Si usted entrega fuera del plazo inicial de entre el inicio y el cierre, su nota se corrige sobre 90 puntos.
y a partir de 13 y a la medianoche no se recibe el trabajo. Entonces tendrá cero en esa evaluación. Recomendación, estamos en Venezuela, problemas de luz, problemas del internet en forma continuada. No se fijen en la fecha del cierre primero, fíjenselo hacia finales de mes para que les dé chance de ejecutar su trabajo y entregarlo con antelación. Cualquier duda, pregunta o inquietud lo podemos reflejar a través del foro de dudas. La mensajería la reviso prácticamente todos los días y les respondo en forma inmediata. Los encuentros síncronos siguientes también son elementos para aclarar cualquier duda o pregunta. Básicamente de eso se trata entonces lo que es inicialmente este video. Hago una acotación. Eh, yo voy a dejar dentro de un momento, vamos a aclarar algunas dudas de los compañeros que están presentes acá en línea y luego voy a dejar un reto que me interesa que lo tomen y lo discutamos y participen activamente en la próxima, en el próximo encuentro síncrono. Porque le van a sacar mucho provecho a nivel personal y me interesa ese conocimiento para su carrera como psicólogo. Les agradezco entonces que oigan ese reto posteriormente y lo realicen en sus casas. ¿De acuerdo? Con esto culmino la primera parte de este video y estoy, reitero, y completamente a la orden ante cualquier inquietud a través de la mensajería o de los elementos del foro de dudas. Hasta la próxima. ¿Dudas con respecto a la clase que hemos impartido? Por favor. Bárbara, Carelia, Miguel, Francis. Adelante, Francis. De momento lo tengo todo claro, profe. Ok, Todo claro, profe. ok, Cuando empiece la actividad y me surgen dudas, le escribo por mensajería. de acuerdo. Fíjense bien, insisto, la actividad sumativa es de corte teórico. Es un poquito larga, sí, pero yo necesito que entiendan todos esos conceptos de la primera etapa para poder trabajar después los test psicológicos. Entonces, esta parte la dediqué un poquito de profundidad para que investiguen los conceptos que necesitamos para la segunda parte, ¿de acuerdo? Eh, Miren, muchachos, son 3 semanas antes de la entrega de la sumativa. Si ustedes por día le dedican cada 2 días a uno de esos puntos, sin ningún tipo de problema van a terminar la actividad en forma cómoda, sin carrera ni mucho menos. Lo importante es que hay que ser un poquito eh, disciplinado en la continuidad del desarrollo de la actividad. ¿Sí? Si lo dejan a última hora, obviamente se les va a hacer cuesta arriba, se les va a hacer difícil y se les va a complicar el mundo. ¿Entendido? Mi recomendación entonces, háganlo en forma programada. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale. Perfecto. Entonces, dicho esto, voy a proceder entonces a describir el reto que les quiero lanzar, ¿no? Para ese reto, por favor, sí necesito que anoten lápiz y papel lo que yo voy a decir en la primera pregunta y en la segunda pregunta. Son dos retos que me interesa que respondan. ¿De acuerdo? Cuando estén listos con lápiz y papel, me avisan, por favor. Listo. 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 Perfecto. Listo. Son rápidos. Perfecto, excelente. La primera pregunta la voy a decir una, dos y tres veces, no tengo problema, y no acepto preguntas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ese es el primer reto. Les voy a poner a indicar algo, ustedes lo van a desarrollar y no acepto preguntas sobre esa pregunta. ¿Está claro? Voy. Construya, construya su hombre o mujer ideal. Construya su hombre o mujer ideal. Construya su hombre o mujer ideal. ¿Anotaron? Sí. Sí. Ok. No hago más aclaratoria a esa pregunta. La segunda pregunta, o el segundo reto, perdón, un poquito más de pasos a seguir, ¿de acuerdo? Entonces, lo voy a ir describiendo y ustedes van anotando. Lo primero es que yo requiero unos ciertos materiales para la realización de esa tarea. Ustedes van a buscar en su despensa, en su cocina, donde ustedes, si alguno vive en una habitación alquilada o algo por el estilo,
Van a buscar su plato favorito, su plato donde comen. No quiero un plato de comida que me digan que tengo pollo, pabellón u otra cosa. No, el plato, el plato donde sirven su comida, su plato favorito. Localicen un plato favorito, localicen lápiz, papel, nuevamente, y requiero un espacio físico, recomiendo que sea una mesa, y un espacio de tiempo en el cual nadie los interrumpa, en el cual ustedes puedan desarrollar una tarea sin que tengan el perro, el gato, el pajarito, el niño, la niña, el hermanito, el papá o la mamá, este, distrayéndolos de la actividad que les voy a realizar. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, lápiz y papel, un plato favorito, un espacio físico, que sea una mesa donde yo me pueda sentar cómodamente y desarrollar la actividad. Además de eso, voy a requerir que a ese plato le tomen foto, ¿de acuerdo? A ese plato que ustedes le van a tomar una foto y la van a subir en su tarea. Segundito acá, que me está dando un mensaje acá, ya lo quito. Listo. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a nuestro espacio físico. Puedo poner una luz tenue, si lo deseo. No debo tener, repito, distractores a mi alrededor. Y lo primero que voy a hacer es cerrar los ojos y hacer un ejercicio de respiración profunda. ¿Quién me dice cómo es en psicología un ejercicio de respiración profunda, por favor? Es inhalar por la nariz y y exhalar por la boca, ¿no? Ajá, pero nada más. Eso lo hacemos prácticamente sin darnos cuenta. ¿Hay algo más? Nadie. Lo hacemos por un tiempo determinado. Ajá, exacto, Carelia. Nosotros vamos a inspirar, puede ser en dos etapas. En la primera etapa, lleno pulmones. En la segunda etapa, lleno el estómago. ¿Saben a qué me refiero? ¿Sí? Lleno pulmones, lleno estómago, retengo la respiración. Cuento uno, dos y expiro en tres etapas, vaciando los pulmones y vaciando el estómago. Inspiro en dos etapas, contengo 2 o 3 segundos el aire y expulso en 3 momentos. Todo, vacío el estómago. Nuevamente repito el ejercicio tantas veces como ustedes necesiten, que se sientan relajados, que se sientan que el ritmo de su organismo está tranquilo, no tengo apuro, ¿de acuerdo? De eso se trata. ¿Me siguieron? Sí. Ok, perfecto. Entonces, supongamos que estamos en un ambiente aislado de ruido. Puedo tener una luz tenue o no, como ustedes deseen. Tengo los ojos cerrados, hago la inspiración y la expiración varias veces, ¿ok? Estoy en un estado de relajación y en ese momento voy a abrir los ojos y voy a ver el plato que debo tener enfrente. Inmediatamente agarro el lápiz de papel y anoto todas las características de ese plato que yo observé. Las anoto, ta, 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 y eso se trata el ejercicio. Describirme el plato que tienen enfrente. Así de sencillo. ¿Se entendió? Sí. Ok. Sí. La próxima clase yo les voy a preguntar sobre su ejercicio, me van a mostrar la foto del plato y me van a describir lo que anotaron, no lo que ustedes están pensando en ese momento. Necesito lo que anotaron durante el ejercicio. ¿Está claro? Y en la primera pregunta me describirán quién es perdón, cómo construyen su hombre o su mujer ideal. ¿Está claro? Vale. Sencillito. Perfecto. Justo. Tarea rara. A lo mejor, a lo Está mejor raro, abrir pero los fácil. ojos, a Perdón, lo mejor abrir Miguel. los ojos cuando vea el plato, voy a describir todo lo que viene en ese plato. Sí, descríbemelo. Yo lo que quiero saber es, no te voy a decir qué. ¿De acuerdo?
Entonces, la idea es básicamente hacemos ese ejercicio que está raro, como bien apuntemos, pero obviamente tengo un objetivo a perseguir detrás de estos dos ejercicios. Van a ver que es algo bien interesante y espero que se convierta en una experiencia de vida, los resultados que tengamos, porque eso nos va a permitir entonces ser un poco mejores psicólogos. ¿Sí? ¿Y esos resultados se darían en la próxima clase? Sí, señorita. Gracias. ¿De acuerdo? ¿Y a dónde Entonces, se le envía la foto? perdón, ¿A dónde se le envía la foto del plato? no, la vamos a ver en vivo. ¿Ok? Es un reto para las personas que estamos en clase porque si lo vemos grabado pierde sentido un poco el ejercicio. Lo que me interesa es justamente que lo veamos en vivo. ¿De acuerdo? Vale, profe. Perfecto. Ok, listo entonces. Si no hay más dudas, no hay más preguntas, entonces nos vemos. Por favor, no dejen la tarea para última hora, como les comenté. Completamente a la orden, cualquier inquietud que bien tengan en un momento determinado. Y los espero entonces en el próximo encuentro síncrono o a través de las preguntas que pudieran desarrollar. Reitero, no dejen el trabajo para última hora, por favor. El próximo encuentro síncrono pueden hacer preguntas tanto de lo vivido en el proceso de la sumativa número uno como en el proceso de la nueva. Les recomiendo que por lo menos lean la actividad sumativa para que tengan una media idea de qué vamos a tratar y luego desarrollamos el tema. ¿De acuerdo? Esta Vale. materia, muchachos, insisto, es una materia básica para el profesional de mañana. Es una materia muy, muy importante, muy, muy relevante. Tómenlo así. Esta no es una materia de hacer copy y pega como pudieran ser otras materias para pasar. Esta es una materia que ustedes van a enfrentar a un paciente y necesitan estas herramientas para atender a ese paciente. Entonces, tomémoslo con la seriedad del caso y yo estoy dispuesto a ayudarles en ese proceso. ¿Sí? Tomado el Ok. tercer reto de la noche. Sí. Perfecto, profe. Ok, Sí. listo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Cuídense mucho. Amén, profe. Igual, profe, feliz Bien, hasta noche. luego. Igualmente. Hasta luego.